en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Nosotros podemos no estar haciendo lo que tenemos que hacer, pero independientemente de nosotros, la iglesia va a seguir hasta el final de los tiempos, porque Cristo lo dice en su palabra, porque Cristo la protege, porque Cristo la ama, porque Cristo la guarda como su novia, como su esposa, porque ella es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, el privilegio de ser parte de la iglesia, ¿ustedes saben de quién es? De nosotros. Cuando nosotros formamos parte de ese cuerpo, Dios nos está dando un privilegio que muchas personas en el mundo no tienen. Los que fueron llamados a salvación han sido introducidos a la iglesia. Por eso es que si usted no quiere ser, o no es, o no funciona como parte de ese cuerpo, debe examinarse. Porque en el cristianismo y en la fe no existen los llaneros solitarios. Usted es parte de una comunidad, usted es parte de una familia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y como decía el hermano, y vamos a ver más detalladamente adelante, nadie es un miembro amputado, un miembro inútil. Todos nosotros somos miembros activos porque Cristo nos ha colocado en el lugar que nos ha colocado con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver esta noche en tres partes. Lo primero es el llamado que Dios hace a todos los creyentes. No importa que sea pastor, no importa que sea diácono, no importa que sea un simple creyente. Hay un llamado a todos los creyentes. De esos todos creyentes, hay oficios y dones que Dios ha repartido liberalmente en ese cuerpo para que cada uno haga lo que le corresponde y ese cuerpo funcione en la misma forma que el cuerpo humano lo hace, donde todas las partes son importantes. Porque cuando usted se le encarna una uña, que es lo más simple que hay en el cuerpo, ¿cómo se siente su cuerpo completo? Febril, adolorido. Usted no dice, se encarnó una uña. Usted dice, se me encarnó una uña. Y si usted parte del cuerpo de Cristo, cuando usted no anda bien y está encarnado, usted le está doliendo el cuerpo entero. Usted no es un miembro individual, usted es parte de todos nosotros. Y cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Y cuando un miembro se goza, todos nos gozamos con él. Por lo tanto, es una comunidad dependiente, donde todos tienen que ver con todos. Aquí no hay separación de que a mí yo voy a ser hermano, a mí no me importa, porque total, no es que a usted le importe ser hermano, porque eso es parte de su cuerpo. O usted ha dejado de importarle su brazo. A mí ese brazo no me importa porque se ve tan feo que yo no lo quiero. Imposible. Yo al contrario lo cuido, le paso la mano. Y así pasa, mis hermanos amados, con el cuerpo de Cristo. Luego que veamos ese llamado a todos los creyentes, vamos a ver entonces dos llamados particulares, que son el llamado al pastorado y el llamado al diaconado, y las labores que cada uno de esos cuerpos, dice la Escritura, que debe hacer, y cómo ellos deben interactuar entre ellos y con la iglesia. Pero lo primero es, ¿qué quiere Cristo de todos nosotros? Para eso, vamos a buscar Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20.
id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Pero qué? ¿Solamente es predicar el evangelio? Id y hacer discípulos. ¿Usted sabe lo que significa hacer discípulos? Enseñar a otros. Hay cristianos que creen que su labor en el mundo es parir creyentes. No. Y que los pastores los discipulen. No. Dice aquí, id y haced discípulos a todas las naciones. No vayan y prediquen y suelten. No. Id y haced discípulos. Id y reproducíos en otros. Id y haced lo que yo hice con los apóstoles. Ustedes saben que el Señor estuvo simplemente 3 años con 12 hombres, con 12 expedientes. 12 expedientes. No eran hombres inteligentes, ni dóciles, ni buena gente. Ahí había de todo. Habían gente inculta ahí adentro. Habían otros que eran cobradores de impuestos, que eso era una cosa terrible. Había otros impulsivos. Habían otros incrédulos. Habían otros más tranquilos. Habían otros que eran como los hijos del fuego. Y el Señor coge esos 12 hombres que honestamente yo no los hubiera escogido. Durante 3 años yo tenía que aprovechar y yo más nunca hubiera buscado a Mateo. Le hubiera tenido miedo de que me vaya a hacer una cosa mala con los impuestos. Yo no hubiera buscado a Pedro porque era muy impulsivo. Pero ustedes saben qué. El Señor buscó 12 hombres comunes como ustedes y como nosotros para hacer la obra. Porque la obra no es de usted ni mía, la obra es de Cristo. Y dice la Escritura que cuando tenemos el Espíritu Santo y la ayuda del Señor, el más débil se hace un fuerte. Entonces, nadie tiene excusa de decir, es que yo soy una persona que yo no soy tan letrada. Es que yo no sé hablar bien. Es que yo tengo temor. Todo lo que usted quiera poner. Dios nos capacita para hacer la obra. Simplemente es ponernos en sus manos para hacer instrumentos y hacer lo que Él quiera. Ahora, ese instrumento tiene que estar santificado. No que podemos querer ser instrumentos de Cristo viviendo la vida como queramos, sino buscando cada día su rostro en oración y en vida, para que Él nos use en la forma que Él ha determinado usarnos, para que nosotros a su vez, al igual que los apóstoles, vayamos a ser discípulos. Por lo tanto, la primera responsabilidad de todos los creyentes, no del pastor, no de los diáconos, no de los más letrados, no de todos los creyentes, es llevar el evangelio de Cristo y reproducirse en otros, enseñándole la palabra, enseñándole la vida cristiana. ¿Para qué? Para así como el Señor preparó a 12 hombres que transformaron el mundo, nosotros podamos a su vez reproducirnos en otros. Hay mucha gente que tiene el concepto de la iglesia como un cine. Usted sabe que usted va al cine, ¿verdad? Usted va al cine, ¿verdad que sí? Y usted va y se sienta ahí y ve la película y le gusta o no le gusta. Ni habla con el que está al lado, ni nada tiene que ver con el otro, ni siquiera lo conoce. Usted la ve, se apropia de ella si quiere y si no quiere también y se va. Y hay gente que viene a la iglesia así. Yo voy el domingo, cumplo con el Señor, oigo la palabra, pero no tengo que ver con nadie. Lo mío es yo recibir. Pues hermanos, no. La iglesia es una comunidad. Yo vengo a la iglesia a ver qué yo voy a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces estamos aquí esperando como ¿qué es lo que nos van a dar hoy? Y a mí no me gustó. Y hoy el pastor como que no predicó como claro. Yo no sé, yo me siento como... No, esa no es la visión del Señor para la iglesia. Es que yo vengo aquí a ver qué yo vengo a dar hoy. Yo vengo a dar amor. Yo vengo a dar consolación. Yo vengo a traerme yo mismo como una ofrenda. Cada uno de nosotros tiene que ver que es una parte importante
de ese cuerpo que es la iglesia de Cristo. Pero primariamente, ese cuerpo que es la iglesia de Cristo se reproduce. Por eso es que la iglesia es un organismo y una organización. Es un organismo porque crece, se multiplica, y es una organización porque tiene sus reglas. Y eso es lo que vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando en estos estudios. Ahora, ese texto de Mateo 28 y ese mandato es tan importante que se repite otra vez, ¿dónde? En Lucas. El Señor al final vuelve otra vez y aparece en Lucas, que el Señor dijo: id y haced discípulos. Pero hay algo que se añade. Está Marcos, pero hay algo que se añade en Lucas que no tienen los dos evangelistas anteriores, que yo quiero que busquemos en el capítulo 24, 44. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor ahí? ¿A qué evento? A la venida del Espíritu Santo. Dice él que él iba a partir y él enviaría al Consolador, que ahora permanecería con nosotros todo el tiempo. Entonces yo hago una pregunta. ¿Estaban más investidos del Espíritu Santo los que estaban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió que nosotros ahora? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No. ¿Tenemos nosotros el mismo Espíritu? ¿Tenemos nosotros el mismo poder? Ajá, no me digan eso. ¿Y por qué no se convierten 5,000 en una predicación? Es el mismo Espíritu. Porque muchas veces nosotros los vasos no estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en la forma que Él quiere trabajar. A veces por nuestras faltas. Yo no estoy diciendo ahora que todo el mundo quiera ganarse 5,000 almas, eso no es así. Dios reparte como Él quiere. Lo que estamos diciendo es que ese poder nosotros lo tenemos también para poder predicar la palabra y ganar almas que se conviertan a Él en la misma forma en que esos hombres con ese poder predicaron la palabra y ganaron tantas almas en ese momento preciso. Pero sí queremos dejar dicho y claro que es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Por otro lado, ¿qué pasa entonces luego que el Señor parte de la tierra y Él deja la encomienda y deja la promesa? Que a partir de allí, en el libro de los Hechos, nace en cierta forma de lo que estamos hablando. Nace la iglesia como un ente nuevo testamentario que es el cuerpo de Cristo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repetidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y sigue hablando de lo que comenzó a pasar en ese momento. En Hechos, capítulo 2, versículo 40, sigue diciendo:
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus bienes y propiedades y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Por quién? Por la obra de esos hombres que comenzaron a predicar la palabra. Pero aquí pasa algo, hermanos, que es extraordinario de ver. En el momento que el Señor es crucificado, ¿qué pasó con los apóstoles? Ellos se esparcieron. En la cruz de Cristo solamente quedó Juan con la mamá del Señor. Pero no solamente se habían esparcido, sino que alguien como Pedro, que era tan del corazón del Señor, y yo quiero que eso lo traigamos ahora a una realidad común entre nosotros. Supóngase que usted tiene un amigo del alma, un amigo que es su compañero de milicia, un amigo que usted ha cuidado, que usted ha amado, y de repente, por una causa injusta, a usted lo toman preso y deciden castigarlo con la muerte. Y que ese amigo del alma que anduvo con usted todo ese tiempo, que dijo que lo amaba, el día que llega la hora de la verdad, dice: no, yo no conozco a ese hombre, con maldición. No, yo no andaba con él. Yo no sé de ese hombre. Para que ustedes vean, yo pongo el ejemplo de la situación en que estaban los apóstoles, incluyendo a un hombre como Pedro. Había negado al Señor en su muerte. Pero no solamente eso, que se suponía que en esa crucifixión, esos hombres que eran sus amigos iban a estar ahí con él, llorando esa pena, viendo la partida del amigo, pero todos se habían ido. Sin embargo, el Señor es tan bueno que cuando vuelve a ellos, a ninguno los recrimina, sino que los recibe y les encarga a ellos la gran comisión, incluyendo a Pedro. Y es Pedro, ese que lo negó, que cuando viene el Espíritu Santo y tiene el poder que Dios le da, es capaz de predicar en la forma en que Él lo hizo. Es verdad, hermanos, que no estamos llamados al poder de Pedro para predicar y convertir tantas almas, porque las almas se convierten por causa de Dios que las convierte, no somos nosotros. Yo lo que quiero poner en vuestro corazón es que ese poder está disponible para Pedro y para nosotros. Y que Dios puede transformar un alma que la niega en un alma poderosa, en un alma que predica su palabra, en un hombre que era cobarde y de repente se convierte en un hombre fuerte, que no tenía temor de hablar, ni hablar delante de los sacerdotes, ni hablar delante de las autoridades, ni hablar el evangelio de Cristo, sino que comienza a predicar en una forma extraordinaria la verdad que él había aprendido de su Señor. Por otro lado, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Ahora no estamos hablando de Pedro, estamos hablando de los que se iban convirtiendo, de los que se iban añadiendo. Esa primera iglesia en Jerusalén, donde el Señor le mandó a estar, ¿qué comenzó a hacer esa iglesia?
A reunirse, ¿para qué? Para orar, para enseñar, para ayudarse unos con otros. Decían que tenían en común todas las cosas, no necesariamente en una época como la nuestra, pero el principio sigue estando ahí. A mí mi hermano me duele, yo me preocupo por mi hermano, yo debo compartir con mi hermano, yo debo llenar la necesidad de mi hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que aparece aquí que hace una iglesia de Cristo. Yo no vengo el miércoles al culto de oración porque me toca venir al culto de oración y porque es una regla de la iglesia. Yo vengo el miércoles porque el cuerpo de Cristo está reunido orando por las necesidades del cuerpo, y como yo amo el cuerpo de Cristo, yo también vengo a orar, a interceder, como el Señor me ha mandado, por mis hermanos conocidos y aún por aquellos que yo no conozco. Hermanos de otro lugar, misioneros, porque al final la iglesia de Cristo es una iglesia. Toda iglesia de sana doctrina que busca y habla la palabra y donde sus miembros están convertidos a Cristo es la iglesia universal. Y ahí me debe preocupar una iglesia que está allí, una iglesia que está allá. Me deben preocupar las almas que no son alcanzadas. Me deben preocupar las iglesias que están sufriendo persecución. Me debe preocupar las iglesias que no están creciendo como debieran. Entonces, cuando yo oro así como iglesia, yo tengo una perspectiva diferente que el hecho de ir el miércoles a orar por necesidades personales o cosas que a mí me inquietan. No, hermanos, dice que estaban todos unánimes. ¿Y qué significa la palabra unánimes? Un mismo sentir, en una misma alma, unánimes. Ahora, ¿qué hacía el Señor? Que Él bendecía a la iglesia se multiplicaba, había una vida de comunidad, había una vida aparentemente extraordinariamente tranquila, hermosa, llena de frutos. En esa iglesia no se suponía que iban a pasar muchas cosas extraordinarias ni diferentes, pero esa iglesia, ya en el capítulo 6 del libro de los Hechos, comienza a tener algunas dificultades. Parece mentira. Estaban todos unánimes, estaban todos en oración, estaban todos perseverando, estaban todos predicando. Comienzan a quejarse los griegos de que las viudas de ellos no eran atendidas en la misma forma que los griegos atendían sus propias viudas. Ahora, ¿qué nos hace ver esto, hermanos? Que la iglesia, mientras esté en la tierra, tampoco es un cuerpo perfecto. Esa parecía ser la iglesia perfecta, unánimes en oración, compartiendo la palabra. Había recién llegado la obra del Espíritu Santo y no acabamos de comenzar a leer y a ver el desarrollo cuando ya entran en el panorama algunas dificultades. ¿Y cuáles eran esas dificultades? Las dificultades propias de todos nosotros en medio de nuestras debilidades. Por eso es que tenemos que sobrellevar la carga los unos de los otros. Y por eso el Señor nos manda a amarnos unos a otros. Porque ese vínculo y esa sociedad y esa familia no puede mantenerse cohesionada si no estamos todos mirando a Cristo. Porque si nos ponemos a mirar a los hombres, vamos a tropezar. Vamos a tropezar. Porque nosotros tenemos pecado y la iglesia no es perfecta hasta que Él llegue al cielo. Ahora, ese hermano débil que Dios ha puesto contigo a convivir en medio de la iglesia es parte de tu cuerpo. Y por lo tanto, como parte de tu cuerpo, debes amarlo, debes sobrellevarlo y debes
vivir con Él, convivir con Él, para ayudar en las necesidades los unos de los otros. Viendo esas necesidades de los unos por los otros y tratando de reproducir en la iglesia de Cristo, el ministerio de Cristo, cuando el Señor anduvo en la tierra, hubieron dos grandes ministerios que Él estuvo haciendo en esos 3 años. ¿Cuáles fueron esos dos grandes ministerios? Enseñando y predicando la palabra, enseñando la voluntad de Dios, hablando de Él mismo como el Cristo que iba a padecer, iba a ser resucitado, pero también hizo otro ministerio. ¿Cuál fue el otro ministerio? El de misericordia. El tiempo que el Señor estuvo en la tierra, todo su tiempo lo empleó en enseñar, en predicar y en hacer misericordia. Cuando no estaba hablando de la palabra, estaba sanando, estaba teniendo compasión, estaba mostrando a Dios a través de su conducta. Y ustedes saben una cosa, hermano, cuando nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos asumiendo una gran responsabilidad. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente va a ver a Cristo a través de ¿qué? De su cuerpo, que somos nosotros. ¿Usted sabe por qué muchas veces la gente no quiere venir a una iglesia? Si yo no quiero ir a ese lugar, es que hay como que hay tanta gente que pelea. Porque a veces nosotros, hermanos, damos una mala imagen de ese cuerpo. Cuando nosotros entendemos la gran responsabilidad que nosotros tenemos y que no somos entes individuales, ni que podemos hacer lo que nosotros queramos, porque dice la palabra en Gálatas, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de aquel que murió y se entregó por mí. Hasta que yo no puedo entender eso, yo no voy a comprender el bien o el daño que yo puedo hacer a ese cuerpo. A veces uno dice, oye, pero ¿y por qué juzgan la iglesia por una persona? A lo mejor es un miembro que cometió un error, pero la gente no dice un miembro, no, dice, en esa iglesia hay gente pecadora, porque a lo mejor un miembro adulteró o hizo algo malo. Ahora, cuando usted está cargando esa responsabilidad de saber que cuando usted peca, no está pecando solo, usted está dando testimonio a la colectividad, usted está afectando a todos. Aquí los pecados son individuales para nuestra responsabilidad con Dios, pero nos afectan a todos, hermanos. ¿O no es así? ¿No es así? Cuando nosotros adquirimos conciencia de eso, entonces vemos la vida de otra manera y nos preocupamos más por nuestro testimonio individual, porque sabemos que nuestro testimonio individual va a afectar el testimonio colectivo de ese cuerpo que Cristo compró con un precio tan alto. Nosotros no valemos mucho. Ahora lo que pagaron por nosotros fue mucho. El Señor se entregó a sí mismo por ella, porque Él quiere presentar a este cuerpo, a ese cuerpo, como una virgen pura y sin mácula, pero lo quiere a todos dentro de ese cuerpo. Entonces, ese ministerio de Cristo que está representado en nosotros como cuerpos, se manifiesta en 3 partes. Primero, en todos nosotros que estamos llamados a ser discípulos, en todos nosotros que estamos llamados a predicar la palabra de acuerdo a los dones que Dios nos haya dado, a todos nosotros que estamos llamados a amarnos, a todos nosotros que estamos llamados a discipular a otros, cada uno de acuerdo a la capacidad y al conocimiento que Dios les ha dado.
Pero ustedes quieren que les diga algo. Miren, cuando yo me convertí, yo no sabía mucho de la Escritura. Yo me empecé a leer la Escritura y a leer. Y en esa semana en que me convertí, o 2 semanas, en que no conocía mucho ni siquiera de la Escritura ni de nada, yo anhelo tener el fuego con que yo prediqué, con poco conocimiento durante esas 2 semanas. Porque no había nadie que se acercara, que tú no le predicara la palabra. Ahora que tenemos más conocimiento en el tiempo, por haber estudiado, haber leído, a veces nos vemos que nos falta el fuego. No se sentaba uno en un lugar sin que a él se le sentara al lado y le dijera, tienes que convertirte porque te va. Es verdad que fuimos muy fuertes algunas veces, mandábamos al infierno a todo el mundo, pero había un anhelo de que todo el mundo conociera al Señor. Ese anhelo en la universidad, con los compañeros, y no era mucho lo que se conocía, no habían tantos textos teológicos. Había una sola verdad: ven y ve lo que Dios hizo conmigo. Ven y ve cómo me transformó. Ven y ve cómo la palabra puede cambiar a un hombre pecador malísimo en un hijo de Dios que ahora le ama. Eso es suficiente. Y a veces decimos, es que yo no conozco tanto. Mira, yo no he ido a un seminario. No eres tú que le das el poder por tu conocimiento. Es la palabra en sí misma que tiene poder. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra tiene poder, todos nos consideramos capaces de hacer la obra. Ahora, dentro de ese ministerio de Cristo, de la predicación y la misericordia, todos estamos llamados a hacerlo. A llevar la palabra, a llevar la consolación, a llevar la misericordia, porque ustedes saben que el primer diácono, el número 1, ¿quién era? El número 1, Cristo. Él dice que él era un siervo. ¿Y qué es lo que es un diácono? Un servidor. Por lo tanto, todo aquel que imita a Cristo es también un diácono de Cristo. Una cosa es lo que es un oficial que la iglesia reconoce como diácono, y otra cosa es que en el servicio todos somos una especie de diácono. De hecho, el diácono se reconoce porque ya está sirviendo. No es que lo eligen para servir, no, está sirviendo y la iglesia lo reconoce. Ahora, ¿qué vamos a ver entonces a partir de entender que hay una responsabilidad que todo creyente tiene? Todos. Porque todos los creyentes, amados hermanos, son ministros de Cristo. Todos hemos sido llamados al ministerio. ¿Usted sabía eso? Una vez tiene la idea de que dice, el hermano tal se fue para el ministerio. ¿Y tú en qué estás? No, aquí estamos todos en el ministerio. Claro, hay ministros a tiempo completo que han dedicado todo su tiempo al Señor. Hay otros que están a medio tiempo. Hay otros que son ama de casa. Hay otros que trabajan en lo que fuera. Pero ministros, somos todos ministros. ¿Usted sabía eso? O sea que si usted no se sentía un ministro, se acaba de graduar. Todos somos ministros de Cristo. El punto está en que unos tienen dentro de ese ministerio un llamado especial. Dios llamó a algunos pastores con un llamado especial. Dios llamó a otros como diáconos con un llamado especial. Pero Él no llamó a todo el mundo como diáconos ni a todo el mundo como pastores. Ahora, Él sí nos llamó a todos para ser ministros. Porque usted sabe que cuando uno dice que uno trabaja para la gloria de Cristo, si usted es abogado, usted es un ministro para la gloria de Cristo como abogado. Si usted es archivista, usted es un ministro para la obra de Cristo como archivista. Lo que sea, usted es un ministro de la obra de Cristo, porque se supone que donde quiera que usted esté, está predicando la palabra. Por lo tanto, en el sentido de siervos, todos somos una especie de diáconos. Y en el sentido de ministro, de llevar la palabra, todos somos una especie de ministro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo que eso le corresponde a la iglesia entera, vamos a entrar ahora en esos 2 grupos que el Señor llama en una forma
muy especial. Vamos ahora a hablar de la responsabilidad y el llamado de los pastores y de la responsabilidad y el llamado de los diáconos. Vamos a buscar el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Cuando la iglesia, ya como cuerpo, comienza a ver hombres que tienen ese llamado pastoral, y aún los pastores que ya están en la iglesia comienzan a ver a esos hombres, ¿cuáles son las cualidades que se supone que esos hombres deben tener? Es lo primero que vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El anhelar ser un ministro de Cristo a tiempo completo, como pastor, como anciano, es un privilegio, es un buen deseo. Y ese deseo y ese privilegio corresponde a un llamado que solamente la cabeza de la iglesia puede hacer. Nadie es soldado a sus expensas, ni a nadie se le ocurre que como tiene muchas posibilidades de hablar bien, mire, yo puedo ser pastor porque yo hablo muy bien, yo me sé comunicar, yo leo la Biblia. No. Es que eso es un llamado que tiene que ver con el corazón de los hombres. Así como Él da don para estudiar medicina, lo que estudiamos ahorita, Dios también capacita a hombres en una forma especial para ese llamado tan especial, que es una de las labores más dignas que un hombre puede hacer en su vida. Dedicar su vida completa para la entera obra del ministerio. Ese es el llamado pastor. Dice, si alguno lo anhela, tiene que haber un anhelo. No es algo que nadie te impone. No es nadie que nadie te puede mandar a hacer. El llamado a pastor es un llamado que surge en el corazón del hombre. Es un llamado de Dios y es un llamado que los demás ven. Porque mucha gente dice, pero yo siento como un llamado, pero nadie lo ve. Pero nadie ve en ese hombre las cualidades. Cuando hay un llamado, normalmente los que están alrededor, sobre todo los que son ministros anteriores o los que tienen la responsabilidad de velar por esa iglesia, se dan cuenta, porque es obvio, es claro que Dios está capacitando a ese hombre para la obra del ministerio. Si alguno lo anhela, buena obra desea. Es más, la mejor obra. Porque no hay nada más digno que ser un siervo de Cristo. Pero, y ahí viene los peros de Pablo, pero es necesario que el obispo, que el pastor, que el anciano sea irreprensible. Y esa palabra irreprensible significa que es un hombre con una vida perfecta, con todas las cosas resueltas. Yo creo que no. Porque entonces no califica ninguno. O no calificamos ninguno. Pero es un hombre que se le nota su amor por Cristo y su anhelo por ser irreprensible. Es un hombre que sabe pedir perdón. Es un hombre que se examina a sí mismo. Es un hombre que puede conocer la maldad de su propio corazón. Es un hombre que se le ve la lucha con el pecado. Es alguien que cuando ofende pide perdón. No es perfecto, pero hay en él cualidades y bondades que son notorias al que le rodea. Por eso hasta cierto punto es irreprensible. Porque nadie lo puede tachar de un robo. Nadie lo puede tachar de que andaba por ahí en un sitio incorrecto. Es irreprensible. No lo pueden reprender porque no hay por dónde agarrarlo. Tiene sus faltas como todo ser humano, pero también hay faltas que lo vuelven irreprensible. Marido de una sola mujer. Y ahí uno puede decir, pero eso es obvio. O yo tengo mi mujer 40 años, soy marido de ella. Eso va más allá de ahí. Es un hombre que su deleite está en su mujer.
y que vive para esa mujer. Y que la ama, ¿ustedes saben cómo? Como Cristo amó la iglesia. Y se desvive por ella y le busca la vuelta. Y a veces es difícil, pero sí se le hace todo eso. Es un hombre marido de esa mujer. Eso no quiere decir que sea impecable, que un día pensó o no pensó. Pero es un hombre que vive notoriamente para su esposa y que no se le conocen cosas por ahí. Sobrio. No es un hombre, yo no sé cómo ustedes dicen en Santo Domingo, ese es el charlatán. Esa gente que son como, que dicen lo que se le viene a la cabeza, que a veces hablan cosas, no tienen que estar hablando. No, un hombre sobrio, un hombre que tiene dominio de sí mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque ese hombre va a tener que sobrellevar situaciones en las cuales es necesario que sea un hombre sobrio. No un hombre que fácilmente pierde el control. Prudente. Es alguien que sabe cuándo hablar una cosa, cuándo no hablarla. Que tiene cuidado con su boca, no vive contando todo lo que le cuentan la gente que viene a la iglesia. Que sabe qué cosa le dice a uno que no le puede decir al otro porque lo puede ofender. Que sabe cuándo hablar y cuándo callarse. Es un hombre que tiene prudencia en las decisiones que toma. No son de los que salen a correr a ver para dónde van y después que están corriendo dicen, ¿y dónde es la que yo iba? No, yo voy a correr hacia allá, déjame ver, mira, yo voy a hacer esto, aquello, me voy a alimentar, voy a tomar agua. Es alguien que tiene en cierta forma la mente de Cristo. Es un hombre con sobriedad y con prudencia que conduce sus asuntos con juicio. Es decoroso. Es una persona que guarda el decoro. Tú no lo ves haciendo cosas que llaman la atención, que no están bien. Hospedador. Es aquel que trae al necesitado, al que tiene un dolor en el alma, a un hermano que perdió un familiar y le dice, ven para casa que te voy a hacer una sopita para que oremos. Ven para consolarte. Ven a mi casa para que te refugies en ella. Que encontró una gente que cayó y lo recoge. No le da una patada, no. Este pimpío que cayó, no. Es un hospedador. Ven, mi hermano, ¿qué pasó contigo? Vamos a restaurarte al Señor. Porque dice la Escritura que el que hace volver un alma, ¿qué pasa? Multitud de ¿qué? De pecado. Es un hospedador, es alguien que tiene su casa abierta para predicar la palabra. Es alguien que dice, hay que hacer un estudio bíblico. Mi casa está a la disposición, vayan allá a predicar la palabra. Es un hospedador, porque a veces uno tiene la idea del hospedador como el que, bueno, una gente que venga a mi casa, duerme aquí, una familia. No, eso es parte. Pero un hospedador es alguien que está abierto a recibir al que lo necesita. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Eso es un don. Si usted no es capaz de hablar, si usted no es capaz de poner las ideas en orden en su cabeza para enseñarlas a otro, usted no tiene ese llamado. Porque si usted tuviera ese llamado, Cristo lo hubiera capacitado. Porque una de las funciones principales de un pastor, como vamos a ver más adelante, es enseñar. Bueno, es que él no sabe hablar, él no sabe enseñar. Entonces, ¿para qué pastor? Usted lo que debería hacer es orador, pero orador de orar por el pastor. Usted se dedica a orar por el pastor, pero no anhele, porque si el Señor lo hubiera llamado, le hubiera dado boca y le hubiera dado la sabiduría. Y el que no tiene la boca y la sabiduría no se sienta mal. Es que Dios no lo llamó a usted a eso, eso es todo. Él no le dio esa capacidad. Él no le dio esos dones, entonces no se sienta mal. El don suyo es otro. ¿Usted me entiende? El don suyo es otro. Entonces cada uno piense con cordura de sí mismo y diga, yo tengo esa capacidad, yo tengo ese don. Ahora, escúchame bien, hermano. Si Dios te ha dado el don,
Si Dios te ha dado el llamado, no lo entierres, porque te van a pedir cuenta. Óigame bien, no todos han sido llamados, pero al que llama, procure contestar, porque es un llamado de Dios. Y eso lo ven los hombres, lo ven alrededor, lo ve su pastor, y aún es algo que pasa en el corazón. Usted sabe que Dios lo está llamando a esa obra magnífica. Pero además del llamado están las cualidades y los dones y talentos. No codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos, da vergüenza cuando uno ve esos programas de televisión. Dan pena. Por eso es que muchas veces la gente juega con el evangelio. Porque hay muchos negociantes de la palabra de Dios. Y oigan una cosa, negocie con lo que usted quiera, pero no con eso. No use la palabra de Dios como fuente de ganancia. Óigame bien, no use la palabra de Dios como fuente de ganancia. Y estamos llenos de hombres que están buscando en el evangelio su sustento y más que el sustento. Da pena y vergüenza cuando uno ve esos pobres infelices que a lo mejor tienen poco dinero y el pastor diciendo que traigan la ofrenda para que Dios la multiplique. Y esa gente hace un esfuerzo extraordinario creyendo que eso es así. Dios le va a multiplicar, ¿saben cómo? Con el trabajo de su frente. Y Dios bendice el trabajador. Dios bendice el trabajo. Pero no estemos jugando con Dios de que vamos a llevar para que nos multiplique. Porque ese no es el negocio con Dios. Dios multiplica cuando Él quiere y a quien quiere. Y hay gente que son muy trabajadoras que nunca pasan de una situación porque Dios lo quiere así. Entonces cada uno esté contento cualquiera que sea su situación. Ahora, en el caso de un pastor es muy vergonzoso lo que está pasando en muchos lugares. Yo no sé aquí, me imagino que también, porque eso está en Estados Unidos, en nuestros países, todos los días aparece nueva gente predicando que uno no sabe ni qué es lo que creen. Pero hay que orar para que el Señor les calle la boca. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es una afrenta para el ministerio, para la obra de Cristo y para los que sí están haciendo con seriedad la obra de Dios. Por eso es que muchas veces la gente dice, pastor, ya yo sé por qué tú eres pastor, eso es ahí cuarto y cuarto, los cuartos de los hermanos. Y no saben a veces que esos pastores viven peor que si fueran profesionales haciendo otra cosa. Que algunos han dejado su profesión, que les deja mucho, para dedicarse al Señor y viven con poco y lo viven juzgando. ¿Saben por qué? Por causa de otros que no les importa eso, que están detrás de ganancias deshonestas. Amable. No de nombre amable, no. Amable. Cortés. No es que siempre debe estar amable, porque miren, hay días, a mí me pasa, yo no sé ustedes, yo tengo días, que a veces mi mujer me dice, quieto. Somos humanos. Ahora no está el día entero con un problema, peleando con todo el mundo, pero hay días, hermano, hay días. Apacible. La otra es igual que las anteriores, no avaro, porque esa ganancia deshonesta viene por el avaro. Cuando usted es avaro, quiere más. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo es que un pastor, la casa es un desorden? Es la mujer por un lado, los muchachos por otro, y él no gobierna, y él no se mete con nada. Oye, ¿ese hombre va a poder gobernar la iglesia? No, para nada. Si él no puede gobernar a 3 gente, hoy ¿cómo va a gobernar a 20 ni a 100? ¿Hoy con qué capacidad? Entonces tiene que ser un hombre que sepa gobernar, que sepa manejar, que sepa dar órdenes con amor, que sepa ver, que tenga visión de futuro. Un gobernador, un pastor es un gobernador. Los ancianos que gobiernan bien, gobiernan. No un neófito. ¿Qué es un neófito?
Uno es recién convertido que no sabe de nada y se acaba de convertir. Yo quiero ser pastor. Yo tengo un llamado tan fuerte. Espérate, tranquilo. Porque la gente cuando se convierte al principio, todo el mundo quiere ser pastor. Vamos a darle tiempo. Vamos a ponerlo en un discipulado. Que si ese hombre está llamado, va a llegar ahí. Pero no crea que usted al otro día va a ser pastor, no un neófito, porque usted tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a enseñar lo que no conoce? Tiene que aprender, tiene que ser probado, tiene que tener una vida y entonces anhela el obispado. Pero también para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque no hay más vano que el que cree que sabe y no sabe. Se envanece. Y yo soy un doctor en teología, yo soy PhD. Porque yo he leído la Biblia como 2 veces ya, yo puedo manejarlo. Mire, hermano, esto es un mar insondable, que hace falta que el Espíritu Santo nos guíe para poder entender una parte, y nos vamos a morir descubriendo cosas, porque cada vez más tú entras y ves que sabes menos, y más entras y ves que sabes menos, y más entras y ves que sabes menos. Entonces no puede ser un neófito, ni una persona que se crea y se envanezca de un poco que sabe. Yo fui a un seminario y tuve 3 meses, yo cogí un curso de pastor. Espérate. Eso es más de ahí. Eso es mucho más de ahí. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hasta aquí, hermanos, hemos visto las características que debe tener un hombre que quiere, que anhela y que pueda ser llamado a ese ministerio tan especial dentro de la iglesia. Bien, hermanos, espero que el Señor haya traído palabra. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.